Señor, es tu presencia la que... Oh Señor, en tu presencia cantamos hoy. La 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 la. La 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 la. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Buenas noches, amada iglesia. Dios les bendiga a los hermanos de... Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a tomar nuestros lugares y vamos a rogarle a Dios que envíe esa revelación, envíe la revelación para cada uno de nosotros, que venga el entendimiento a cada uno de nosotros. Atmósfera, bendición. Padre, en el nombre de Dios, por la oportunidad que me das de entrar al púlpito, poder predicar tu palabra, Señor. Yo te pido que enviar una oración magistral, Señor, que nos hable, que cada uno de nosotros podamos, conforme avance, Señor, la entrega de la palabra, tu Espíritu Santo, podamos entender lo que tú quieres, Señor, que aprendamos hoy. Hoy venimos como discípulos, puestos a aprender de tu palabra. Yo quiero aprender más, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe hoy, Señor. Por favor, Padre, nos ponemos en tus manos. Quita todo estorbo, Señor, toda fortaleza mental, Señor, todo aquello que hayamos aprendido, pero no nos sirve, Señor. Quítalo hoy, Señor. Queremos aprender lo tuyo, Señor. Queremos ser, Padre, esos discípulos, esos aprendices, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. El Señor puso en mi corazón, amados hermanos, que pudiéramos platicar sobre una palabra que aparece en idioma hebreo, que es... Cuando nosotros vamos a estudiar las palabras hebreas, en las palabras hebreas realmente no aparecen las vocales, sino que realmente solo son consonantes. Y para entenderlo es que los diccionarios le han puesto, por ejemplo, en este caso, unas vocales. Esta palabra, al original, altar. Y cuando hablamos del altar, muchos tienen diferentes opiniones y diferentes conceptos de qué es un altar. Y muchas veces se habla de tener un altar en la casa, ¿verdad? Entonces ahora, pero la pregunta es, ¿qué sería tener un altar en la casa? Muchos consideran de que tener un altar en la casa, pues es reunirse como familia, tener como un devocional, ¿verdad? Y poder el papá o la, pues poder dirigir como una especie de culto, y respetamos esa opinión. O sea, nosotros no lo desechamos, pero hay cosas más profundas en la palabra de Dios que significan altar. Por ejemplo, una de las enseñanzas que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo y en la palabra de Dios es que esa palabra es 4196, H4196. Entonces acá nosotros, aquí está el comentario, ¿verdad? Sin embargo, debemos tomar en cuenta que las letras del idioma hebreo solo son consonantes. Las vocales se han ido para facilitar la pronunciación en nuestro idioma, sobre todo en el idioma español. Por lo que el significado de las letras consonantes M, Z, B y H, ¿verdad? Nosotros le decimos misbeach, pero pronunciar solo las consonantes acá no podríamos, ¿verdad? O sea, ¿cómo diríamos? Ahora, cuando vamos y profundizamos nosotros,
palabras tienen un significado. Por ejemplo, la M, significa la Z, buenas obras. Pero acá esa la hemos estado nosotros estudiando, que significa bendición, significa prosperidad. Y la Hayim, vidas. Y fíjese que, por ejemplo, Abraham, a partir no me recuerdo ahorita, se me fue, ahorita en qué capítulo, ya le agregan la H, que significa vidas, que significa vida. Por eso a Abraham le cambian el nombre, ¿verdad? De Abraham, en los primeros capítulos aparece solo Abraham sin H, y de ahí Abraham. Abraham. Nosotros lo pronunciamos Abraham, ¿verdad? Pero es con H. Entonces, realmente un altar, o sea, el tener un altar, por ejemplo, si nosotros diríamos que si yo tengo un altar en la casa, significa entonces que en mi casa hay perdón. Significaría que en mi casa, pero no en el edificio, sino en el hogar, en la relación con la familia, hay buenas obras, hay bendición, hay vida. Entonces, eso significaría realmente tener un altar en la casa. Entonces, ahí podríamos irnos por otro tipo de enseñanzas. Y podríamos extraer aquí muchas cosas de realmente si hay un altar en mi hogar, si hay un altar en mi corazón. Pero yo quiero verlo desde otro ángulo. Y para ese ángulo quisiera iniciar una lectura bíblica en Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Bueno, aquí en la primera solo puse el número 1. Y dice, aconteció que estas cosas Dios probó a Abraham con H. Ya le habían cambiado el nombre. Y le dijo, Abraham, o sea, lo llamó. Y él le respondió, heme aquí. Entonces, como tenemos que aprender de Abraham, ¿verdad? Porque uno también, o sea, le estamos haciendo un acercamiento, porque uno de los versículos base de la proclama que nosotros miramos acá al frente del año de la recompensa, es cuando le dicen a Abraham, no temas, le dice, no temas. Y le habla de que su recompensa va a ser muy grande, ¿verdad? Entonces tenemos que estudiar la vida de este hombre de Dios. El domingo nosotros aprendimos de que él era padre de multitudes. Es nuestro padre según la fe y según la Biblia, él es nuestro padre. Era profeta también. Era un señor, era un Baal. Era un adorador. Y eso es lo que el Señor puso hoy fuerte en mi corazón. Y qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Porque pues gloria a Dios hoy por este tiempo que el Señor nos ha permitido reunirnos, alabarle y adorarle. O sea, esto es de aprovecharlo. O sea, nos recordamos de nuestros inicios, ¿verdad? Y ahí donde vamos tenemos que ir porque ese es el surco que el Señor nos dio. El poder alabarle, adorarlo y que su presencia se manifieste. Porque eso yo anhelo eso todos los días. Porque un toque de Él cambia la vida. Pero entonces, dice, aconteció que después de estas cosas. Entonces, tenemos ahí varios capítulos que analizar de la vida de Abraham, ¿verdad? O sea, ¿se recuerdan cómo es que él se le aparecen aquellos 3 varones? O sea, ¿cómo es que él tiene ese encuentro? Vimos el domingo, que él tiene un encuentro con Melquisedec, el sumo sacerdote, ¿verdad? Que dice que no tiene genealogía, no tiene papá ni mamá. Es el sumo sacerdote perpetuo. Las experiencias que él tuvo. Era un hombre también que vimos el domingo en la tarde, que era un hombre de Dios que enseñaba. Eso me llamó mucho la atención, porque tenía adiestrados a 318. O sea, era un hombre entonces que enseñaba. Era un hombre también que empieza su caminar cuando empieza a salir y recibe la orden. Dice que ya tenía 75 años.
O sea, ya tenía una vivencia. Había experimentado las costumbres de sus antepasados. Entendemos que él vivió en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, donde pues adoraban a otros dioses, porque así dice la Biblia también, que el papá de él y la familia de él adoraban a otros dioses, tenían otras costumbres. Entonces a este hombre Dios le aparece y le da una instrucción. O sea, le empieza a dar instrucción y entonces tiene una serie de vivencias. Pero algo que él anhelaba y que él deseaba y que no lo había podido tener era un hijo. Él anhelaba un hijo. Él deseaba un hijo de sus lomos. Porque a qué edad pues se juntó con Sarita. Tendríamos que estudiarlo, ¿verdad? Y ver si la Biblia nos menciona ahí. A qué edad, cuántos años ellos intentaron tener descendencia. Era una familia rica, pero también Abraham lo habían enriquecido. O sea, era pudiente. O sea, tal vez no, de lo material, él no deseaba. O sea, no le hacía falta nada, ¿verdad? Si él quería comer camarones, si el siervo quería camarones, le llevaban camarones, ¿verdad? Si quería una su buena sopa de barbacoa, le llevaban su barbacoa, ¿verdad? Con su pedazo de costilla. Así, ¿verdad? Recibo, dicen. Recibo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque él podía mandar a sus siervos, ¿verdad? Y decir, miren, hoy quiero que me preparen un becerro, el más gordito, ¿verdad? Hoy prepárenme un becerro. O sea, tenía, porque vemos a la luz de la palabra que tenía siervos. Entonces, en lo material, no deseaba nada, ¿verdad? Si lo aplicamos en este tiempo, si él deseaba irse a comprar un vehículo último modelo, podía írselo a comprar, ¿verdad? Solo que en aquel tiempo no eran los cambios, ¿verdad? O sea, en lo material, él no deseaba nada. Había tenido una familia, había sido obediente al Señor, pero había algo en su corazón. Pero entonces empieza a desarrollarse ahí que el Señor se le presenta y le da una promesa. Y le dice, puedes contar el polvo de la tierra, si puedes contar la arena, si puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y él le cree, porque aquí nosotros miramos de que todos esos sucesos ya era una vivencia, ya era un hombre experimentado, era un hombre que había sido obediente, que le había creído al Señor, que su fe se había ido aumentando, porque había visto las maravillas de Dios, miraba el respaldo de Dios. Entonces había llegado a una estatura espiritual, porque también nosotros miramos que ahí ya se le había mencionado que él era profeta. O sea, imagínense, o sea, tiene lo material, tiene lo espiritual, tiene el respaldo de Dios, ha tenido experiencias maravillosas con Dios, se le presentan los tres varones, se le presenta Melquisedec en una manifestación de sumo sacerdote. ¿Quién no quisiera esa vida? Yo anhelo eso. Y como es nuestro Padre, también yo anhelo eso. No sé si ustedes lo anhelan. Yo lo anhelo, hermanos. Yo lo anhelo. O sea, nosotros hemos tenido experiencias con el Señor. Yo sé que cada uno de ustedes ha tenido experiencias con el Señor. Pero eso no se termina ahí. O sea, mejor experiencia que has tenido con el Señor no es eso lo máximo. Hay mucho más, porque Él es eterno, ¿verdad? O sea, Él no tiene fin. O sea, podemos tener muchas más experiencias espirituales en el Señor. Lo que has vivido, gloria a Dios. Te has derramado, has sentido la presencia, has tenido visiones, has hablado en lenguas, has sentido ese toque en tu corazón, has sentido cómo la palabra penetra en tu ser y esa palabra te ha transformado, te ha sostenido, pero hay mucho más en esta dimensión y en la dimensión a la que vamos a ir, porque eso es tremendo. Entonces aquí estamos nosotros experimentando un poquito, pero yo quiero más. O sea, yo he tenido experiencias lindas con el Señor, pero yo quiero más. Y creo que el Señor nos quiere dar más. A ti te quiere dar más. Ya sea ahí en tu devocional privado que tienes en tu casa y aquí en la iglesia. Juntos como congregación, como hoy. Y así como muchas veces nos ha bendecido.
Porque hoy otra vez, una vez más, se ha vuelto a manifestar el Señor de una manera poderosa, y yo creo que quiere que nos metamos en un río poderoso. Yo pude sentir en mi corazón de que viene un río impetuoso de bendición. Impetuoso. Que ahorita va el río y como que va quitando todos aquellos estorbos que a veces podemos tener nosotros como, o sea, yo pude apreciar, ¿verdad? Pero esto es una apreciación propia, de que venía descendiendo el agua de una montaña y se iba llevando troncos, rocas, que significa todas aquellas cosas que en nuestra mente a veces es incredulidad, pero que viene el río, el agua poderosa de Dios para que nos sumerjamos. O sea, viene un nuevo tiempo, pero regresemos acá. Aconteció que después de estas cosas, Dios, y ahí es donde tenemos que poner nosotros la atención, porque dice, Dios probó a Abraham. Dios probó y le dijo, Abraham, como que dijera, Vicente, David, Josefina. Y él respondió, heme aquí, heme aquí. Él ya había alcanzado muchas cosas. Estaba seguro, estaba bien seguro, iba caminando bien. Y entonces viene algo que nosotros tenemos que analizar. Le da una instrucción y le dice, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. O sea, bien específico el Señor, porque él ya tenía otro hijo, que era Ismael, pero ese lo había tenido, no era el hijo de la promesa. Entonces, para Abraham, creo que era lo más grande era ver todos los días, y miraba creciendo a ese bebé. ¿Verdad? Era el deleite. Era el deleite. ¿Verdad? O sea, miraba y decía, ahí está mi promesa, por la cual le rogué tanto al Señor, por la cual le lloré. Él se deleitaba a Isaac, ¿verdad? O sea, fue creciendo. Él lo miraba cuando empezó a dar sus primeros pasos, ¿verdad? Cuando andaba corriendo, él se deleitaba. Era su alegría, era su alegría. El Señor le había cumplido su promesa. Pero ahora viene y el Señor dice que va a probar su corazón. Y entonces, ¿qué pudo haber pasado por la mente de Abraham? ¿Qué pudo haber pasado? O sea, ¿qué cosas pudieron haber pasado en la mente desde el punto de vista de un padre de familia? Porque el Señor entonces es claro y discierne a Abraham y le dice al que amas, yo quiero que me lo entregues. Lo que más amaba, lo que deleitaba en sus ojos, lo que deleitaba su corazón. Y él entonces, ¿será que se preguntó y dijo, pero ¿y ahora? Pero si esta es la simiente de donde van a salir los miles y miríadas de descendencia, pero ¿y ahora? Me lo está pidiendo el Señor. Me está pidiendo una de las cosas que yo más amo, una de las cosas que yo más esperé, una de las cosas que anhelé, lo que decía mi corazón, lo que le clamaba día y noche, le clamaba a Dios por mi descendencia. Él me hizo un milagro poderoso, tener un hijo en la avanzada. Mi Sarita me tuvo mi hijo y ahora me lo está pidiendo. Entonces ahora viene la pregunta para nosotros, porque a veces hay cosas que no queremos soltar. Por eso el tema le puse el altar, Misbeach, el altar. Entonces, ¿será que hay cosas que Dios nos está pidiendo, pero no las queremos, no las quiere soltar? Entonces, a mí por eso esa parte a mí me impactó mi corazón. Porque digo yo, el Señor le dio tanto, Él ya tenía un plan,
Pero ¿cómo es el momento en que nos dice a nosotros, suelta, dame? Pero nosotros decimos, heme aquí, ¿verdad? Heme aquí. Gloria a Dios. Decimos, heme aquí, Señor, ¿verdad? Pero cuando te dice, suelta, suelta lo que amas. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que amas? Es que esa es la pregunta, ¿qué es lo que amas? Está en tu corazón. ¿Qué es lo que más amas? Tu familia, tu trabajo, tus negocios. Y no que lo dejes, sino que qué hay en el corazón. Es que eso es lo tremendo. ¿Qué es lo que más nosotros le hemos clamado al Señor? Y Él nos dice hoy, yo quiero que me lo entregues. Quiero que me lo des. Pero como eso solo Dios lo conoce, tu corazón nadie lo puede conocer, solo Dios. Solo Dios conoce tu corazón. Y lo que tú amas es distinto a lo que yo amo. Cada quien de nosotros es distinto, ¿verdad? Porque a veces son cosas materiales, a veces son cosas de, digamos, familiares, pero a veces son actitudes nuestras. A veces pueden ser actitudes nuestras que tenemos que venir y entregarlas. Entonces, ¿cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo fue el momento en que aquí en ningún momento dice que él se opone? O sea, esas son deducciones nuestras, ¿verdad? ¿Qué pasó por la mente? ¿Será que pasó por la mente de él decir, y ahora, y ahora, y ahora qué pasó? Dice que él fue obediente. Ese es el 2. Y mire la obediencia de este. Dice, Abraham se levantó muy de mañana. Yo me ponía a pensar, ¿será que durmió o no durmió? ¿O será que durmió tranquilo? Se levantó muy de mañana. ¿Será que no durmió? Sí durmió. Y entonces aquí enseñanzas, porque fíjense que dice, aparejó su asno a dos de sus y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le. Entonces aquí nosotros tendríamos que analizar si cuando el Señor nos pide algo, somos prontos para ejecutar la instrucción que Dios está dando. O todavía la estamos pensando, ¿verdad? ¿Será de Dios? ¿Será que entrego esto? Y tal vez ya Dios ha hablado muchas veces. Pero a veces nosotros queremos que se nos aparezca como una aparición, ¿verdad? Un ángel descienda, ¿verdad? Y a veces queremos señales, no. Y a veces, por medio de un hermano, el Señor nos habla. Nos habla por medio de una prédica y nos habla por medio de la. Pero nosotros nos hacemos los desentendidos. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, ¿verdad? Que trato de hacerme el desentendido, ¿verdad? Pero no lo logramos porque ¿cómo nos vamos a hacer los desentendidos con el Señor si Él conoce nuestros pensamientos? Él conoce, ¿verdad? Nosotros ya decimos, ya no quiero pensar en eso, ya no voy a pensar en eso. Pero ahí está la instrucción latente. Entonces Él, lo que yo miro acá es que Él no se opuso. Con la instrucción, ¿cómo estaba su corazón? ¿Será que había tristeza? ¿Será que se lo comunicó a Sarita? ¿Será que se lo comunicó a su esposa? Y le dijo, mira, el Señor, ¿estás de acuerdo? ¿O será que solo agarró camino? Porque tal vez Sarita iba a decir que no. Porque ella también había luchado, ¿verdad? Había esperado también esa promesa. Entonces yo creo que el Señor hoy
te quiere cambiar de dimensión. Amén. Nos quiere cambiar de dimensión. Pero vamos a tener que entregar cosas que amamos. Y ahí está lo difícil. Ahí está lo difícil. Parte que es complicada y solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a este paso. Avancemos. Entonces dice, al los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces fíjense que cuando nosotros miramos en la Biblia y miramos lo profético, siempre está relacionado con los ojos, ¿verdad? Los ojos, porque dice que el pueblo es llevado cautivo por falta de visión, dicen unas versiones. O sea, siempre que nosotros miramos y relacionamos lo profético, está relacionado con los ojos. Aquí en este versículo, en capítulos anteriores, ya se le había declarado a Abraham que era un profeta. Entonces, hermanos, yo lo que entiendo y pude percibir y le estoy clamando al Señor es que Él nos quiere abrir los ojos para que tú puedas darte cuenta de que el Señor quiere que tú te acerques al altar y le puedas entregar aquellas cosas que no has podido entregarle, porque Él tiene una bendición mayor para cada uno de nosotros. Pero es necesario que podamos nosotros, que se nos abran los ojos espirituales para poder entender que hay algo más profundo. Es que este evangelio es sobrenatural y es un evangelio glorioso, pero vas a tener que discernir en tu corazón qué cosas Dios te ha estado pidiendo. Y donde vas a detectar es lo que amas. ¿Qué es lo que amas? Y tienes que entregárselo al Señor. Hoy tienes que entregárselo completamente. Entonces dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Y yo lo que veo es que él vio la oportunidad. Yo creo que él salió, obedeció, pero al mismo tiempo es aumentada la fe. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos con el asno. Fíjense qué tremendo, porque cuando nosotros analizamos qué representa el asno representa la terquedad del corazón del hombre. El asno representa la necedad del corazón del hombre. Entonces él salió en un asno, lo pudo sojuzgar, pero en este momento es como que él suelta, ¿verdad? O sea, como humano él podía ver, había cosas en su corazón. Abandona la necedad, abandona la terquedad. Y a veces en nuestro corazón todavía hay cosas en las cuales nosotros hay necedad en nuestro corazón, hay actitudes en nuestro corazón, hay cosas que no queremos olvidar, hay costumbres que no queremos olvidar, hay palabras que no queremos olvidar y hay frases que no queremos olvidar y hay maneras de vivir, formas de vivir que nosotros aprendimos en el mundo o heredamos de nuestra vana manera de vivir de nuestros padres y todavía no las queremos soltar. Hay cosas, hermanos, hay cosas que no queremos soltar porque ya tuvimos una vida así. O sea, ya vivimos 20, 30, 40, ya vivimos 5 años así, pero así soy. A mí nadie me va a cambiar. Así soy. Sí acepto la palabra, pero en parte. Hasta esta línea
le acepto, pastor, la palabra, pero más para allá, ahí sí ya no, ahí sí ya no, porque choca con mi manera de pensar, choca con mi manera en que me formaron. Y entonces a veces nosotros tenemos frases así, y yo las tengo así todavía, y como soy hombre voy batallando con ellas. No, es que yo así soy. No, a mí así me enseñaron. Pero cuando ya voy a la palabra, me doy cuenta que estoy errado. Estoy más perdido que los hijos de la Llorona, decimos nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros sí nos encerramos, hermanos. Yo no sé si usted se encierra, pero yo a veces me he encerrado en mi manera de pensar. No es que a mí así me enseñaron o así me criaron a mí. Así me criaron y chocamos. Y a veces la palabra nos está martillando, ¿ah? Nos está martillándonos, pero a veces hay una dureza en nuestro corazón, hay una dureza en nuestra forma de pensar. Entonces dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno. Y esta es otra frase bien impactante, porque dice Abraham, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. O sea, ¿qué revelación tuvo ahí Abraham? Entendimiento, o sea, qué percepción tan profunda espiritual tuvo él. En el versículo anterior dice que alzó sus ojos, ¿verdad? Se abrieron sus ojos. O sea, él tuvo que haber visto algo. O sea, él tuvo que haber tenido una visión. Tuvo que haber tenido una comprensión espiritual muy profunda. Una fe muy profunda. Una fe muy grande, que esa fe yo quiero aprender, yo quiero esa fe. Porque él iba con el hijo. La instrucción era de Dios que se lo entregara. Pero ¿por qué hace esa afirmación? ¿Por qué hace hace esa afirmación? O sea, afirma, adoraremos y volveremos. O sea, ¿qué vio él? O sea, ¿qué experiencia espiritual tuvo que haber tenido? Él ya había tenido muchas experiencias, pero esta era una que sobrepasaba todas las anteriores, porque era la entrega de un hijo, del hijo que él amaba. Pero fíjense qué tremendo también, porque esto hemos aprendido que es figura de la entrega del Señor Jesucristo, ¿verdad? De que el Padre entrega al Hijo. Entonces vio un altar, él vio un altar y decidió entregarse. Adoraremos. Y esa palabra muy fuerte en mi corazón, porque hace un tiempo empezamos nosotros y el Señor nos empezó a permitir, ¿verdad? O sea, empezamos a hablar de que no perdiéramos lo que el Señor nos estaba regalando. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando y le decíamos, Señor, y hablábamos con ustedes, no permitamos que la presencia de Dios no se manifieste? Busquemos que se manifieste. Busquemos. Hablamos de cómo adoraban aquellos 144,000. Hablamos del cómo es el cántico de los redimidos. Pero hay algo que entonces el Señor quiere que vuelva a una mayor dimensión. Y es que nos volvamos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo era la adoración entonces de Abraham? ¿A qué nivel estaba la adoración de Abraham? ¿A qué nivel él se entregaba todo? Todo lo que él esperó, todo lo que él anheló y
y la culminación de su vida era su heredero. Y ahora el Señor le dice, dámelo. Y él dice, amén, amén. Heme aquí, Señor. Tú quieres que te entregue lo que más amo. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque te quiero adorar. O sea, entregar lo que amamos es adoración. Eso es adorar. Porque es una actitud del corazón. Es desprenderse. Es desprenderse. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que desprender? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere el Señor de ti y de mí? Que le entreguemos. Aquí entra el otro personaje, Isaac. Isaac es figura de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso su hijo. Pues tenemos otra figura tremenda, ¿verdad? De la cruz que llevó el Señor. La leña, la cruz que llevó Isaac. Ahora, dice, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego, está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea que hasta el diálogo del versículo 7, Abraham iba caminando en fe. Iba caminando en fe. Su hijo le empieza a preguntar, ¿verdad? Ya llevaban todo preparado. Y esto es tremendo. Porque dice, respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. ¿Qué más hablarían? ¿Qué más platicarían? Habrá un hombre decidido, dispuesto a todo. Y entonces, este es de ahí extraje, ¿verdad? El nombre. El lugar que Abraham edificó ahí. Ató a su hijo Isaac, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, yo creo que aquí está el extracto, hermanos. Aquí está el extracto porque dice que entonces Abraham edificó el altar para entregar al hijo. Pero fíjense que no solo el hijo, sino que él se estaba entregando también. Ahora, fíjense que miramos ahí que dice ató a su hijo Isaac. ¿Y cuántos años tenía Isaac ahí? ¿Cuántos años creen que tenía ahí Isaac? Me puse a chequear eso y algunos dicen entre 20 y 35 años.
Según hacen algunos la sumatoria y hacen análisis de algunos números ahí. Yo me eché una pensada y después vi que otros pensaron igual. Dije, de veras que qué edad podría tener. Y como es una figura del Señor Jesucristo, pensamos 33 años. Y entonces Abraham ya tenía ¿cuántos? Más de 100, ¿verdad? Tenía más de 100 años. Se iba Abraham, entrado en años. Si lo miramos en lo natural, iba con un joven en su plenitud, ¿verdad? 30 y algo de años. ¿Cómo era? Pues fuerte, ¿verdad? Fuerte. Entonces, ¿cómo es que el hijo entonces se deja amarrar? ¿Cómo es que el hijo entonces dice que lo ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña? Entonces no solo se fue a entregar a Abraham, no solo fue a entregar lo que más amaba, sino que su hijo Isaac entendió y voluntariamente se entrega, ¿va? Porque a esa edad, ¿él qué pudo haber dicho? Exacto, se hubiera puesto, ¿va? Hubiera salido corriendo. O dice, no, se hubiera defendido. Pero ¿qué hace el hijo también? Se entrega voluntariamente. Porque vio a su papá que le estaba haciendo caso a su Dios, ¿verdad? Porque aquí solo eso es lo que aparece. O sea, lo que nosotros miramos es una obediencia de papá y una obediencia del hijo que entrega su vida. Eso es figura de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y llegaron al altar. Esa palabra es misbeach. Lo más práctico es morir. O sea, para que no hablemos de griego, de hebreo. No. La palabra es morir. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Morir en el altar. Entonces, aquí nosotros entendemos que aquí hay un altar del Señor. Pero ahí en tu corazón tiene que haber un altar. Ahí en tu corazón tiene que haber un altar. Entonces, tienes que preguntarle al Señor. Tenemos que preguntarle. Porque esa es una forma de adorar. Entregarle al Señor lo que amamos. O lo que más amamos. El altar. Entonces, termina la historia, ¿verdad? Entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y ahí entra el Señor, el ángel, dice, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¿Cómo sería esa escena, verdad? Desde el cielo escucha él la voz y le dice, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que me temes. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Y en el versículo 13, entonces Abraham, otra vez, mire, se abre lo espiritual, alzó los ojos y miró, y he aquí
vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en su matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, a veces yo lo que veo acá, amada iglesia, es que el Señor a veces prueba nuestro corazón. Y a veces no queremos soltar algunas áreas de nuestra vida. No queremos, nos aferramos nosotros a algunas cosas. Y aquí podemos nosotros hablar de cosas materiales, podemos hablar de nuestro tiempo también. Fíjense que hay una experiencia que en primera persona se la contó una pastora cuando estábamos en Guatemala. Le contó en primera persona a la pastora, no sé si estaba la pastora Leti ahí o solo ustedes, de la hermana de Argentina que dice que cuando vio ya tenía arreglado todo. Bueno, la cosa es que ella, o sea, en resumen es que sucedió un milagro. Ella le entró en un tiempo de adoración al Señor, entró como en un éxtasis, ¿verdad? Cuando ella sintió, ya eran las 12 del mediodía. Pero cuando ella se dio cuenta, su casa ya estaba arreglada y estaba hecha la comida. O sea, sucedió algo pues sobrenatural, ¿verdad? O sea, sobrenatural. Entonces, ¿a qué me refiero yo? A que cuando nosotros nos entregamos al Señor, Él se encarga de cosas sobrenaturales en nuestra vida. Entonces, el Señor quiere hacer algo grande en nuestras vidas, amados. Pero tenemos que aprender a morir. Tenemos que morir. Y tenemos que avanzar a la dimensión de convertirnos en adoradores. Yo quiero esa experiencia. Yo quiero esa experiencia de entrar en un nivel de adoración que digamos son las 8 de la mañana y que yo entre en ese nivel de adoración y cuando sienta las 10 o 11. ¿Y cuánto pasó? Que hayan sido como 5 minutos que hayamos sentido nosotros. Pero cuando vimos pasó el reloj cronológico y nosotros entramos a una dimensión de adoración. ¿Ustedes creen que eso es posible? Sí. Eso quiere el Señor para nosotros. Eso quiere el Señor para esta casa. Pero nos está pidiendo hoy que nos podamos rendir. Incluso a partir del otro, de este domingo no, sino que del otro, vamos a hacer un pequeño cambio en la escuela doctrinal a raíz de lo que el Señor puso en mi corazón. Y vamos a empezar a pedirle al Señor que venga la revelación y vamos a empezar a pedirle que descienda esa revelación para que nosotros podamos aprender qué es adorar. ¿Qué es adorar? Porque estos hombres, ¿cómo adoraban? ¿Cómo era que ellos alcanzaban ese nivel de adoración? Nosotros miramos al mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Que fue llevado, dice, al tercer. ¿Cómo es experimentar algo así? Yo lo quiero. Pero tiene que ser un anhelo en nosotros. Tiene que ser un anhelo. Y entonces para eso tenemos que romper muchas barreras mentales. Muchas barreras mentales. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto.
Entonces también aquí le quiero dar la otra aplicación. Y que hemos estado conversando con algunos hermanos. Que a veces el Señor nos pide que entreguemos algo, pero no lo queremos dar. No lo queremos dar. Y el Señor ya tiene una visión más grande, solo que no se nos han abierto los ojos. Porque como no queremos soltar lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Él nos pide algo, decimos, no, no, Señor, no, no. Pero cuando lo soltamos, Él se encarga de darnos una provisión mayor, ¿verdad? Mayor. Pero esa es otra dimensión. Démosle palmas al Señor. Esa es otra dimensión. Pero el traslape ese, ¿verdad? Ese es un traslape. El traslape cuando Él nos dice, dame esto, dame esto. Y es la lucha de uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir al altar, ¿verdad? Señor, aquí está. Aquí lo entrego. Aquí lo entrego. A veces es nuestro tiempo. Porque decimos, ya no me va a alcanzar el tiempo. Pero Dios se encarga de otras cosas. Y cuando sentimos, hasta más tiempo. Porque cuando le das tiempo al Señor, está sembrando vida. Y entonces Él te va a dar vida. Amén. Eso así es, hermanos. Eso así es. Eso así es. Entonces, la invitación es a que podamos venir hoy nosotros ante el altar a morir. Pero esto es igual, como hizo Abraham, es voluntario. No puede ser forzado, ni puede ser por imitación. O sea, es que el hermano pasó, qué clavo que yo no vaya a pasar. No, no, así no funciona. La palabra tuvo que haberte confrontado. Entonces, ¿qué te pide hoy el Señor? ¿Será tu tiempo? ¿Será mayor entrega, mayor servicio? ¿Será algo que te ha estado pidiendo y que tú pues no lo quieres soltar? La familia, no sé. O sea, ahí yo no puedo especular, si no es el Espíritu Santo el que nos tiene que hablar a cada uno de nosotros. Lo que sí sé es que Él se va, fíjense pues, lo que sí sé es que Él se va a proveer adoradores de esta casa. Él se va a proveer adoradores de esta casa. La pregunta es, ¿tú quieres ser de esos adoradores? ¿Quieres avanzar a otra dimensión? Porque Él se va a proveer a sí mismo. Él se va a proveer y va a levantar adoradores. Va a levantar adoradores donde va a empezar a fluir no solo la alabanza, sino la adoración, sino el cántico nuevo. Y va a empezar a venir un tipo de revelación y un tipo de adoración, incluso en lenguas, que podamos adorar en otras lenguas. Y que esto se adquiera esa atmósfera que hemos estado nosotros pidiéndole al Señor. Yo sé que el Señor nos ha bendecido, nos ha visitado, sentimos su presencia, pero hay cosas mayores, mucho mayores, que la iglesia del final tiene que experimentar, porque estamos en el nuevo pacto. Nosotros no estamos en el pacto antiguo, estamos en un nuevo pacto, donde hay cosas mayores, donde hay cosas espirituales, donde tenemos que vivir ese evangelio glorioso que está anunciado en la palabra. Porque nuestro Dios es un Dios eterno, es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, que Él se puede manifestar. Pero Él se quiere proveer adoradores. Entonces hoy hay una oportunidad para ti y para mí, para que podamos ser parte de esos adoradores. Pastor, pero yo no me sé la doctrina. No importa, ahí no es de doctrina, ahí es tu corazón, ahí es tu corazón, ahí es nuestro corazón, lo más profundo, tus entrañas, tu ser.
tu alma, tu espíritu. ¿Qué es lo que anhela? Yo anhelo eso, amada iglesia. Yo anhelo eso. Yo anhelo esa manifestación poderosa de Dios, que nos visite, que nos inunde y que se abran portales dimensionales, portales de dimensión donde descienda la presencia de Dios, pero también donde esa adoración atraiga la presencia de Dios y Él venga a percibir el perfume de la adoración, que Él descienda a percibir ese perfume que nosotros vamos a exhalar, así como aquella mujer que llegó, ¿verdad? Y da lo que más le había costado a ella, tal vez trabajo, aquel frasco de perfume, lo entrega. No importa, no importa, no importa las circunstancias, que no te importen las circunstancias, que tal vez has tenido luchas, has tenido batallas, ahorita hay prueba, hay escasez, hay diferentes cosas, pero eso no se compara con la presencia de Dios, la manifestación del Dios Todopoderoso sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Solo tienes que entregarte, solo tenemos que entregarnos nosotros en espíritu, en alma y en cuerpo, y poder ser aquellos vasos llenos de su presencia, y que al abrir nuestra boca que empiece a brotar aquella adoración, aquella alabanza, empecemos nosotros a engrandecer su nombre, porque somos sus hijos. Porque nuestra naturaleza es poder convertirnos en esos adoradores. Porque nosotros somos los que vamos a traer la presencia de Dios. Y no importa si sabemos mucho hebreo, mucho griego, ahí no. No, ahí es nuestro corazón. Ahí es que tu corazón lata y se empieza a palpitar nuestro corazón cuando empezamos a percibir que Él ya está aquí cerca, que ya su presencia se empieza a manifestar y tu corazón empieza a palpitar y empiezas a sentir aquello en tu vientre, porque sabes que la presencia de Dios se está manifestando, y es el momento en que tú vienes y empiezas a alabar, a adorar, a darle gracias, a decirle cuán grande eres, cuán grande, cuán poderoso es Él, que le debemos nuestra vida a Él. Y empieza tu alma a gemir, y empieza tu espíritu a conectarse con las cosas celestes, y empiezas a entender lo que es este evangelio poderoso, y empiezas a comprender que nosotros hemos depositado algo muy grande, que somos el templo del Señor, que hay un altar en tu corazón. Pero no te acercas hoy al altar, no te vienes al frente hoy, que no vienes hoy, porque no venimos hoy y le decimos: Señor, aquí venimos, estamos dispuestos a morir, Padre. Aquí vengo hoy a entregarme, y quiero venir a entregar, Padre, aquellas cosas, aquellas partes que hacen falta que te entregue. Pero yo quiero ser de esos adoradores. Yo quiero aprender de Abraham, de cómo él llegó, Señor, y voluntariamente entrega a tu hijo, y como Isaac voluntariamente se entrega, y como tú entregaste, Señor Jesucristo. No te importó nada, te entregaste voluntariamente. Le dijiste al Padre: heme aquí, envíame a mí. Y esa naturaleza tuya, esa genética tuya de adorador al Padre, esa genética yo la quiero, Padre. Yo quiero esa genética, quiero esa herencia espiritual, Padre, de poder convertirme en un adorador. Y aquí está esta iglesia
iglesia, Padre, que queremos ser esos adoradores, Padre, adoradores en espíritu y en verdad, Señor, para que brote de lo profundo de nuestro ser esos ríos de agua de vida, Padre, para poder exaltar tu nombre, para que sepan, Señor, entidades espirituales, que hay un pueblo que te adora, Señor. Hoy levantamos adoración, hoy venimos al altar a morir, Padre. Señor, queremos morir a las pasiones, queremos morir a los deseos, Padre, aún, Señor, a mis metas, porque quiero ser de los 144,000, Padre. Vamos, levanta ahora tu adoración. Es tu oportunidad. Es la oportunidad. Adórale.